Jóvenes, buenas noches. ¿Están listos para reiniciar nuestra función? Vamos a platicar ahorita sobre un tema, es decir, el segundo punto del programa. No sé si tienen ustedes del programa a la par o saben del contenido, ¿no? Que el segundo punto se refiere a los procedimientos administrativos de impugnación. Entonces, que un poco hemos venido relacionando exposiciones anteriores y creo que con aquella gráfica, aquella hojita que les mandé en su oportunidad, ¿no? Dos cuadritos ahí divididos, ¿no? Con una línea, ¿va? Para colocar las fases, tanto para petición como para por impugnación. Hoy pues nos tocará ir desarrollando y eso significa hablar ya más, más, más concreto ser más práctico, en el sentido de que tenemos que ir relacionando nuestro argumento con la ley de lo contencioso administrativo, ¿no? Por eso es que les pedí también la lectura anticipada de parte de ustedes de una buena parte de la ley de lo contencioso administrativo. Primero fueron del 1 al 6, ¿se recuerda? Para los procedimientos administrativos, que también esa parte definitivamente nos va a servir de base para ahorita los procedimientos administrativos por impugnación. Y aquí, para este tipo de procedimiento, pues iniciaremos nuestra lectura legal del artículo 7 al 17 bis, por favor, que les he pedido, ¿no? Espero yo que hayan leído, entendido, y que lo que poco que vamos a argumentar ahorita es de ir analizando criterios de la doctrina, de juristas que se dedican al estudio del derecho administrativo y especialmente derecho procesal administrativo. Nosotros, como para desarrollar la cátedra, tenemos que apoyarnos en esta parte, ¿no? Por eso es que también se les envió en su momento un materialito ahí, como de 4 hojas, ¿verdad? Sobre los recursos administrativos. Entonces, denle una lectura, por favor, y van subrayando lo que para matizar los términos, ¿no? A qué se refiere cada tema. Bien, pues al hablar de los procedimientos administrativos es hablar de los recursos administrativos, ¿sí? Es decir, de la tramitación de los recursos administrativos. Y que los recursos administrativos aparecen en nuestro estudio para impugnar, que hemos dicho constantemente, las resoluciones administrativas, ¿verdad? Y tienen que ser resoluciones administrativas de fondo, ¿no? De acuerdo a la ley de lo contencioso administrativo, tipo de resolución. Con la doctrina a veces aparecen ahí conceptos, resoluciones administrativas finales o resoluciones administrativas originarias. Bueno, pero debemos de entenderlo igual lo que la ley de lo contencioso administrativo nuestra señala, ¿no? Resolución administrativa de fondo. ¿Por qué de fondo? Porque resuelven el fondo del asunto. ¿Y qué asunto? Pues será la materia objeto del derecho de petición que haya hecho una persona, ¿no? Un particular o administrado. Estamos más o menos ubicándonos en nuestra explicación. Bueno, pero ahora entrando ya, pero perdón, antes de hablar ya de los medios de impugnación, solo les manifiesto que según información de la facultad, nuestro primer examen parcial va a ser el día 17 de agosto. Estamos, siempre el derecho administrativo pone de primero, ¿eh? Pero por un lado mejor, es decir, tienen ustedes tiempo un poquito para los otros cursos que vienen, ¿no? Todos los cursos de este semestre son importantes para su formación profesional. Bueno, entonces, jóvenes, ¿qué entendemos? ¿O cómo concebimos y cómo podemos explicar el término de recurso administrativo? ¿Ya? O sea, el concepto. ¿Cómo podemos explicar? De las lecturas que se ha hecho, como decía, de tratadistas, la cátedra
siempre hace una síntesis, o si bien nos da tiempo, un resumen, ¿no? Pero aquí yo siento que esta es una síntesis de todos los argumentos doctrinarios formulados y nosotros podemos decir con ustedes, y así debemos de entender o explicar, ¿va? Si entendemos lo que estamos manifestando. Los recursos administrativos son, así se explica, son medios de impugnación establecidos en la ley a favor de particulares para pedir revisión de un acto administrativo o resolución administrativa de fondo, dentro de un procedimiento formal adecuado, con la finalidad de lograr su revocación, modificación o bien confirmación. Es decir, jóvenes, el resultado que se busca con el planteamiento de un recurso administrativo como medio de impugnación es eso: lograr a que la resolución administrativa de fondo que se está impugnando se logre obtener una revocatoria. Se revoca en virtud de lesionar, afectar un derecho o interés. O bien se logra la modificación. Eso significa no la totalidad, sino que parte de la resolución, pues posiblemente se logra la modificación. Y, de suerte, se confirma la resolución. El efecto que puede producir una resolución confirmativa de un recurso administrativo es que puede afectar los derechos del recurrente, en este caso en particular, titular del derecho de petición, pues podrá accionar en su momento en la vía judicial, es decir, para controlar el fondo del acto administrativo en la vía judicial, ¿no? De un órgano jurisdiccional competente. Como dijimos en su primer momento. ¿Ya? Y si se revoca, pues de suerte, ¿no? que para el particular, sí, la persona que recurrió en impugnación pues, logró su finalidad. Entonces, en ese sentido, pues podrá ser también impugnada por la parte de la administrativa, ¿vale? Es decir, el órgano administrativo que no le conviene o que no le afecta, o la parte interesada. Cualquier parte interesada puede recurrir a volver a impugnar, pero ya en el ámbito judicial. ¿Estamos? Ahora bien, el procedimiento administrativo para tramitar y resolver un recurso administrativo en nuestro sistema, jóvenes, nosotros lo encontramos en la ley del contencioso administrativo, ¿no? Aquí les recuerdo siempre lo dicho en la lectura que debe hacerse de la ley, por el artículo 7 al 17 bis. ¿Estamos? Ahí encontramos nosotros. En primer lugar, el artículo 7, para el recurso revocatorio, que debe plantearse, bueno, un tiempo, y ante qué, etcétera, y luego los artículos subsiguientes, pues hay que, cómo se plantea el recurso por escrito, qué requisitos lleva, etcétera, ¿no? Qué trámite debe llevar el procedimiento respectivo, etcétera. Ahí está establecido en la ley de lo contencioso, que lo vamos a analizar, creo que en la próxima clase. Bueno. Dicho de esta manera, jóvenes, los recursos administrativos, que son medios de impugnación, prácticamente estamos diciendo que todo se desarrolla en el ámbito de la administración pública. Es decir, una administración pública centralizada, administración pública descentralizada o administración pública desconcentrada. Vamos, los órganos administrativos que componen e investidos de autoridad en los ministerios de Estado, que es el órgano central, ¿no? El organismo ejecutivo, pues está representado por un ministro de Estado y un director, cualquier director general establecido para el efecto, ¿verdad? Para la necesidad del ministerio, y la ley del organismo ejecutivo entonces señala cuáles son sus funciones
y sus responsabilidades, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, son las autoridades que conocen de las peticiones y resuelven las peticiones. Significa que son los que emitirán en un momento, al finalizar el procedimiento administrativo de petición, la resolución administrativa de fondo, ¿ya? Y son las autoridades responsables responsable, pues, si aparece una impugnación, se plantea un recurso administrativo X, ¿ya? Entonces, también las autoridades de un órgano administrativo descentralizado, como qué ejemplo ponemos, hablemos de las municipalidades, el órgano, mejor dicho, los órganos que integran una municipalidad son el órgano colegiado, que es el Consejo Municipal, y el órgano unipersonal ejecutor, que es el alcalde municipal, ¿no? Y que el alcalde, al nivel de una alcaldía municipal, está conformada por otra organización, es decir, meramente ejecución, en apoyo del alcalde municipal, ¿verdad? Departamentos o secciones, qué sé yo, ¿verdad? Encargado de realizar una función o prestar un servicio público de carácter municipal. Vale, entonces son los dos órganos, Consejo Municipal y Alcalde Municipal. En la USAC, nuestra universidad, pues la vemos al Consejo Superior Universitario como órgano colegiado, el de mayor jerarquía, y el órgano unipersonal, ejecutor, el rector, ¿ya? La rectoría. Y está integrado también por dependencias administrativas. Bueno, otro ejemplo que pudiéramos mencionar, entidad descentralizada, el ICS, por ejemplo, ¿no? La Junta Directiva del ICS es el órgano colegiado superior, autoridad superior, y el gerente de carácter administrativo, ¿no? Que es el órgano ejecutor. Y así, cualquier otra entidad descentralizada que usted pueda estar pensando en este momento, así están integradas estas instituciones, que son cuerpos colegiados. Bien, y a nivel de desconcentración, pues aquí he dicho yo y sigo manifestando que la única institución que aparece dentro de este nivel es las gobernaciones departamentales. Es decir, un gobernador departamental puede realizar función o realiza también funciones administrativas. Ante él se plantean peticiones muy especiales a nivel departamental y él tendrá que desarrollar el procedimiento administrativo de petición, ¿no? Y emitirá la resolución correspondiente. Esa resolución de fondo podrá afectar derechos o intereses de particular y objeto de impugnación, ¿ya? Pues el gobernador departamental, pues recibirá impugnación por su acto o resolución emitida a través del recurso revocatorio por su nivel jerárquico, que está a un nivel inferior al Ministerio de Gobernación. En ese ámbito se relaciona y se ubican administrativamente las gobernaciones departamentales en nuestro sistema. Solo que la función que realiza un gobernador es que es órgano representante y ejecutor de las decisiones presidenciales, es decir, es el representante delegado del presidente de la República en un departamento, ¿sí? Pero por las realizaciones de la función administrativa que realiza, son objetos de impugnación. Y en ese sentido, la ley establece con claridad. ¿Qué ley? Pues en primer lugar, en la ubicación jerárquica administrativa, la ley del organismo ejecutivo. Y sus funciones, pues ahí está establecida. Y para ser responsable de las consecuencias jurídicas de su resolución o acto, pues objeto de recursos de revocatoria, de conformidad con la ley del organismo, con la ley de lo contencioso administrativo. ¿Estamos jóvenes? Bueno, hablemos un poquito ahorita de las características, ¿no? ¿Y qué son características? Pues la percepción mental de la persona que puede hacerse de los medios de impugnación. Es calificar un medio de impugnación, qué significa, cómo se diferencia y por qué establece, argumenta la doctrina objeto de nuestro estudio,
y por qué están establecidas en la ley, ¿va? Entonces, esto es un poquito lo que vamos a ir viendo aquí en adelante. La característica, una cualidad o calificativo del recurso administrativo estriba, jóvenes, exactamente en que la administración no obra, no actúa eh, como una ¿qué? parte frente a un tercer dirimente, ¿no? Es decir, cuando se plantea un recurso administrativo es en contra de un acto, ¿sí? No en contra de la autoridad, sino que contra su función. Entonces, ese es el recurso administrativo. Entonces, y eso es lo que podemos decir. No, en ese procedimiento no aparece el director general o el ministro X demandado, ¿no? Aquí no podemos hablar de demanda. Aquí hablamos de impugnación, ¿no? Entonces, aquí no aparecen entonces sujetos procesales, ¿no? Aquí, para desarrollo de este procedimiento, no se habla de pruebas, medios de prueba, ¿no? No se desarrollan, no se establece. La ley no lo establece y la doctrina justifica. ¿Por qué razón? Eh, es decir, jóvenes, aquí en un procedimiento administrativo de impugnación, lo que sucede es que la propia administración entra a revisar, entra a reflexionar sobre el fondo de su acto, de su resolución administrativa emitida oportunamente. Es decir, el órgano administrativo no se constituye en sujeto procesal, ¿no? Sino que el órgano administrativo es parte, es obligado de conocer y tramitar, es una función, tiene que cumplir una función en el ámbito administrativo, ¿no? Y lo que se busca acá con el planteamiento de un recurso es que ese órgano reflexione y revise, ¿sí? Como quien dice, con un recurso administrativo, la autoridad administrativa recurrida tiene la oportunidad de revisar en un momento, por impugnación planteada, el fondo de su actuación administrativa desarrollada o emitida oportunamente, ¿no? Eso es lo que se caracteriza. Aquí no hay jueces, aquí no hay un juez ante quien, es decir, un juez, aparece un actor acá, demandante, y contra de otro ¿qué? Sujeto que sería demandado, ¿no? Demandante y demandado ante un órgano dirigente, ¿no? Aquí esto no se desarrolla, por lo tanto no se le puede calificar el trámite para un recurso administrativo carácter procesal, ¿no? Porque no es un proceso, sino que es un procedimiento, ¿no? Un procedimiento administrativo determinado en la ley. Hay formalidad, ¿no? En el procedimiento administrativo del recurso aparece únicamente, señores, como quien dicen, dos elementos: el recurrente y el recurrido, ¿sí? Quiere decir, la persona particular, dueño del derecho de petición, y el órgano administrativo responsable, ¿no? Quien conoció de la petición y hoy es responsable de su acto. Y por lo tanto, se pide revisión y entra a revisar. Por eso decía, es como una oportunidad al órgano administrativo que a través de un recurso administrativo tiene la posibilidad de revisar su propia actuación. ¿Estamos? La naturaleza. Al decir la naturaleza, casi los mismos argumentos, ¿no? Sí, la razón de ser de un recurso administrativo. Y podemos decir que para establecer la naturaleza de un recurso administrativo, tenemos que hacer con la posición de la autoridad que la resuelve, es decir, que papel representa o realiza la autoridad quien conoce el recurso, ¿no?
¿Será que hace papel de juez? Ya dijimos que no. ¿Será que hace un papel de autoridad administrativa? Aquí creo que sí, porque él es autoridad administrativa. Él está investida de autoridad administrativa. Está para realizar una función en el sentido, en este sentido, de prestar un servicio o realizar una obra, para satisfacer necesidades de una sociedad, de una colectividad. Puede ser temporal, pero él está en el ámbito de la administración pública. Por lo tanto, la función que realiza la autoridad, quien conoce el recurso administrativo, o el trámite del recurso administrativo, se realiza en el ámbito de la administración pública, ¿verdad? Sujeto al derecho administrativo, en este sentido. ¿De acuerdo? Lo que hemos dicho hasta aquí, se concluye que los recursos administrativos no constituyen verdaderos juicios, jóvenes. No hay controversias en ese tiempo y espacio para conocimiento y resolución del recurso. Ya dijimos. Sino que lo que hay es órgano administrativo y particular recurrente. ¿Ya? Hay recurrente y recurrido. Son términos que se aplican en el derecho administrativo. No hay sujetos procesales, porque no es juicio de lo que se está desarrollando para el trámite de un recurso administrativo, sino que hay revisión administrativa, ¿ya? Meramente función administrativa. Eso es lo que se realiza con un recurso administrativo. Esa es la naturaleza, la razón de ser, entonces, de un recurso administrativo. También hay que ver un poco los elementos, estos son fundamentales, elementos fundamentales de carácter legal, de carácter formal, que tiene que existir, jóvenes, como para decir, mire, para que exista un recurso administrativo, ¿qué es lo que hay que tener presente, ¿no? ¿Qué es lo que hay que contar? Así, a la mano, para decir, mire, esto es objeto de un recurso administrativo. Pues definitivamente, jóvenes, el primer elemento que encontramos para poder iniciar, dar origen de un recurso administrativo, es la existencia de una resolución administrativa que contiene, o lesione, mejor dicho, que contiene una lesión de un derecho o de un interés de particulares. Es decir, como que ese es el argumento necesario, la necesidad de la existencia de un recurso. De una resolución, y la resolución en nuestro medio jóvenes se plasma en un documento, ¿no? ¿Ya? Ahí se ve pues el argumento de fondo, ¿no? De carácter doctrinario, de carácter legal, como mencionamos en el resumen que hicimos en el documento anterior, en la clase anterior, de los requisitos que debe llevar o una resolución. Más o menos ahí hicimos una síntesis de ciertos recursos de una resolución, es decir, para dar una formalidad técnica de la elaboración de una resolución administrativa. Pues esa resolución es la que debe contar la persona, ¿no? La persona, en primer lugar, el peticionario, ¿no? Fue notificado. Aquí aparece entonces la necesidad de ser notificada a la persona. Pensemos un poco ya, ahorita regresando un poquito a lo que se leyó oportunamente en la ley de lo contencioso administrativo, el tipo de notificaciones, ¿no? Notificaciones personales, citando a la persona en las oficinas del órgano administrativo, ¿no? O bien por correo certificado, dice la ley. Pero también analizamos un poco, recuerdo yo, con la doctrina, con los tratadistas del derecho procesal administrativo, pueden haber otras formas de notificación, así rápido. Edicto, ¿se recuerda? Que son publicación que se hacen por escrito, en diarios de mayor circulación en una sociedad. En el caso nuestro es el diario oficial que mencionamos, ¿no? O bien de la conducta concluyente que dijimos, ¿no?
la conducta concluyente se puede, jóvenes, aplicar en los procedimientos administrativos con base el Código Procesal Civil y Mercantil de las notificaciones judiciales. Puede aplicarse y también apoyado con la ley del organismo judicial. ¿Ya? Porque la misma ley de lo contencioso nos da esa posibilidad de que el complemento, para complementar el desarrollo o aplicación de la ley de contencioso administrativo, debemos tener la ley de organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí legalmente nos estamos remitiendo a la formalidad de los procedimientos, ¿no? Aunque habíamos dicho que es informal por su naturaleza de rápido, sencillo, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahí estamos poco, bueno, ves, que para argumentar o justificar la formalidad o la exigencia que se hace en la realidad jurídica de Guatemala. Bueno, el otro elemento necesario para planteamiento de un recurso, para dar origen de un recurso administrativo, es la existencia de una resolución administrativa que dije, perdón, es el señalamiento de un tiempo, de un plazo dentro del cual se ubica la persona, se ubican los interesados, ¿no? El tiempo o plazo en nuestra legislación está establecido, jóvenes. Por ejemplo, el artículo 7, vamos a ir recordando, en el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo está para el tiempo para plantear el recurso de revocatoria, ¿no? Y ahí ubica qué tipo de autoridad, bueno, más o menos lo que dijimos anteriormente de los órganos administrativos descentralizados, etcétera, ¿no? Ahí está establecido. Pero ahí lo que queremos ahorita extraer en ese artículo 7 para el recurso revocatorio es el tiempo, ¿no? Y el tiempo dice 5 días, ¿no? Ahí está un tiempo, un espacio, un plazo. Dentro de los 5 días siguientes, el de la notificación. Bueno, aquí se vuelve a mencionar la palabra notificación, recordándole por qué dijimos que los principios que sustentan los procedimientos administrativos está, además de la legalidad, dijimos de audiencia, ¿no? El principio de audiencia que debe manifestarse, darse y cumplirse dentro de los procedimientos administrativos. Aquí es donde está la justificación de ese principio, jóvenes, la necesidad de notificar el resultado de las actividades que realiza la administración pública dentro de ese ordenamiento, que se llama procedimiento administrativo. Por lo tanto, esa resolución que queremos como resultado final de un procedimiento administrativo de petición, hay que hacerle saber al interesado para ponerle su conocimiento, que se entere de su contenido y que sea posible de su impugnación, ¿no? Si le afecta el derecho o sus intereses, pues definitivamente actuará y presentará el recurso administrativo que corresponde. Muy bien, eso está en el artículo 7 de revocatoria, pero también está el artículo 9 para el recurso de reposición. Perdón, creo que sí queremos hacer un paréntesis aquí, vale la pena. Jóvenes, el recurso de revocatoria, se recuerda que dice, se plantea, yo voy a leer un poquito para recordarles y decirles con claridad. El recurso de revocatoria se plantea en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tengan superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada autónoma. Es decir, en las distintas formas de organización que hemos mencionado o recordado. Bueno, el recurso de revocatoria en la doctrina, y creo que en el documento también está mencionado, en la doctrina le llaman recurso jerárquico. ¿Por qué? Porque se plantea contra las resoluciones de una autoridad y un órgano administrativo que tiene dentro de esa organización otro órgano de mayor jerarquía. Dígase, un director general, un gerente general, un alcalde municipal, un rector, un gerente, etcétera, ¿no? Ellos en un segundo nivel en relación al órgano superior, ministro de Estado, Consejo Superior, Consejo Municipal, etcétera, ¿no? Bueno, ahí se justifica
la configuración del recurso de revocatoria. Aquí hay que indicar que el recurso de revocatoria se debe plantear ante la autoridad que emitió la resolución. Eso es obligación. También la doctrina justifica las razones por qué. La ley los recoge. Debe ser planteada ya. Y lo que sucede con el recurso de revocatoria es que el director general recibe la impugnación por o en contra de su acto o resolución emitida en su momento, ¿no? Pero la ley acá establece para su trámite, ¿no? El artículo 12 de la ley de los contenciosos establece el trámite. ¿Quién es la autoridad obligada a tramitar y a resolver el recurso de revocatoria? En cualquiera de los niveles jerárquicos de las autoridades administrativas que mencionamos, pues definitivamente le corresponde al órgano superior. El de revocatoria, un ministerio, en contra acto de un director general, corresponde al ministro conocer, tramitar y resolver. Allá, contra el acto de un gobernador departamental, dijimos el ministro de Gobernación. Una entidad descentralizada, contra el acto o resolución de fondo de un alcalde municipal, le corresponde al Consejo Superior, al Consejo Municipal, al Consejo Municipal, conocer, tramitar y resolver el recurso de revocatoria. Es decir, estamos hablando del recurso de revocatoria. Y el recurso de reposición es en doctrina, si ustedes leen, ¿verdad?, o se van a dedicar al derecho administrativo, van a encontrar el recurso de reconsideración. Es decir, la doctrina llama recurso de reposición o de reconsideración, ¿va? Son dos conceptos como que sinónimos, ¿no?, para la doctrina. Pero nuestra ley recoge y establece en esta ley de lo contencioso administrativo y en otras leyes especiales el recurso de reposición. Bien, el recurso de reposición como medio de impugnación establecido en la ley a favor de particulares para pedir revisión de una resolución que fue emitida por la autoridad superior o el órgano superior de esa organización administrativa, de un ministerio, contra una resolución del ministro de Estado. ¿Estamos? Y es el ministro que entra a revisar, es el ministro que tiene que resolver el recurso de revocatoria, de reposición en virtud de su propio acto, ¿no? En virtud. Él es el que revisa por segundo momento, ¿no?, la segunda oportunidad, el contenido de su propio acto. El de revocatoria significa que el ministro entra a revisar el contenido de la resolución proveniente de su director general, ¿verdad? En una municipalidad, el Consejo Municipal revisa el contenido de la resolución procedente de su alcalde municipal. Aclaro esto, por eso le llaman recurso jerárquico el de revocatoria sin proceder, definitivamente, porque si no va a ser objeto de acción de amparo. Por eso es que hablamos del amparo. Una autoridad administrativa que tiene en su despacho a la vista, ¿no?, un recurso administrativo X, revocatoria, reposición, señores, no. Este último que estamos hablando hay que ver, analizar y discutir un poquito con la ley de lo contencioso administrativo, ¿no?, que dice por ahí el 15, se resuelve en el plazo de 15 días. Y si no hay silencio administrativo, perdón, si no hay resolución, hay silencio administrativo. Y si hay silencio administrativo, la ley de lo contencioso dice, pues se deja a criterio del particular si acciona judicialmente o no. Y eso no es posible, ¿no? Esta parte, como que se desvió la atención del legislador, así pienso yo, por eso argumento así, porque, señores, hay obligación legal, obligación constitucional, obligación legal para que esa autoridad recurrida resuelva, ¿no?
se pronuncie, emite la resolución que corresponde al recurso administrativo formulado. ¿Ya? Y por eso es que está la acción de amparo. Allá en la ley de amparo, dijimos en su artículo 10, inciso F, definitivamente hay que interrumpir el silencio, ¿no?, a través del amparo. Es decir, el efecto del amparo es obligar a la autoridad administrativa a que actúe, a que se pronuncie, ¿no? Y además de eso hay sanción pecuniaria. Esto creo que si lo ha leído me está dando la razón ahorita, ¿no? Bueno, entonces cerramos ahí, como quien dice, hay 5 elementos fundamentales que debe contarse, ¿no?, debe tener presente para poder plantear felizmente un recurso administrativo. Si no, no prospera. Si no hay resolución, ¿con base a qué se puede argumentar, se puede alegar, ¿verdad?, y se puede solicitar revisión de la resolución si no se tiene, ¿no? Y ahí pues habrá una falta administrativa, diría yo, falta administrativa de no haber sido notificada, por ejemplo, ¿no? Y eso es grave, legalmente es grave. Vamos a ir finalizando, jóvenes. Hablemos un poquito del objeto. ¿Qué es lo que se persigue? ¿Qué es lo que se pretende con el planteamiento de un recurso? Esto como que dice la pregunta que podemos hacer. ¿Qué persigo? ¿Qué quiero obtener con plantear el recurso? Pues podemos deducir mentalmente, es decir, ¿qué es lo que se busca? Pues con el planteamiento de un recurso administrativo X, cualquiera de los dos, o en leyes particulares con otros nombres, es el de revocar. Se busca revocar el contenido de una resolución, porque afecta mi derecho, afecta mis intereses, me lesiona. No me autorizaron mi explotación minera, por ejemplo, ¿no? Está afectado el derecho constitucional de petición y mi derecho particular, el de trabajar, de activar en la explotación minera, por ejemplo, ¿no? Ese es lo que busco a revocar. Actúo, planteo y argumento, ¿no? O bien se logra modificar dicha resolución a través del recurso. Y finalmente, si se pide por una de las partes particulares, o alguno de los administrados pide a que se mantenga el contenido de la resolución, pues se confirma. A la parte que le afecta la confirmación del recurso podrá actuar judicialmente. Igual, si con la revocatoria se emite una nueva resolución, entonces, ¿verdad?, como consecuencia del recurso, pues definitivamente se plantea la acción judicial del contencioso administrativo en su momento, ¿no? Pues el objeto que se busca es buscar la revocatoria, la modificación o la confirmación de la resolución administrativa de fondo impugnada. Sencillo, joven, así rápido podemos tener en nuestro lenguaje. El objeto de un recurso administrativo es la de revocar, confirmar o modificar una resolución administrativa de fondo. ¿Estamos, no? Y bien, luego, para cerrar, la finalidad. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es el fin? ¿Qué es el resultado final del recurso? Pues aquí la finalidad que se persigue es que la autoridad administrativa recurrida, es decir, aquella autoridad que se le impugna el resultado de su actuación, jóvenes, es que se pide pues a que se revise. A través de un recurso administrativo se entra a revisar, porque efectivamente así es, ¿verdad?, se entra a revisar la resolución. Y la resolución es consecuencia de un procedimiento administrativo. Y ese procedimiento administrativo se plasmó por escrito, o sea que la existencia de un expediente administrativo. Se trae el expediente administrativo completo a la vista.
Se revisa el contenido de la resolución impugnada si está ajustado a derecho, si está ajustado a la legalidad, es decir, con la revisión de todo el expediente. O sea, pues, la finalidad o el fin de un recurso administrativo es la revisión de la resolución administrativa impugnada. Como quien dice, la oportunidad, una segunda oportunidad que tiene la autoridad administrativa de revisar el contenido de su propio acto en el caso del recurso de reposición, ¿eh? O revisar en una segunda oportunidad el contenido de la resolución que emitió su director general. Si usted fuera ministro de Estado, tiene en su órgano, su organización administrativa, un grupo de directores, y cada director se dedica a una función ejecutiva, ¿ya? Presta un servicio, materialmente presta un servicio, desarrolla una actividad, y frente a ese servicio o actividad puede lesionar derecho, ¿no? Objeto de recurso de revocatoria, solo que esta autoridad no revisa, sino que va a ser su ministro de Estado. Y así las otras entidades que mencionamos, de las entidades descentralizadas, ¿no? Entonces, jóvenes, hasta aquí puedo yo desarrollar con ustedes estos argumentos, ¿no?, de los recursos administrativos, que resulta muy bonito, ¿no?, y muy sencillo. Entonces, el recurso administrativo que hablamos, ahí está, ¿no? Cómo se conceptualiza, cómo se explica, cómo se caracteriza, qué naturaleza jurídica tiene, y para su planteamiento debe existir elementos, ¿no? Para su planteamiento busco un resultado, que es el objeto. ¿Cuál es el objeto de un recurso administrativo? Dijimos la revocatoria, búsqueda de la revocatoria, búsqueda de la confirmación o de la modificación, confirmación o modificación, ¿no? Y la finalidad es lograr a que se revise en un segundo momento el contenido de una resolución, ya sea por la propia autoridad que haya emitido la resolución impugnada o de su autoridad de menor jerarquía. Sigan leyendo un poco, por favor, el documento. Tal vez logramos la plataforma la semana entrante, hablaremos, nos vamos a interrelacionar, jóvenes, que me gustaría, la verdad, puede ser todo lo posible. Y leer la ley. Listos para el examen. O sea, la semana entrante tenemos 2 clases todavía para nuestro primer examen. Les deseo un buen descanso. Feliz noche.